Muy bien, ya estamos de vuelta con ustedes. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Recordándoles que el programa llega a ustedes a través de Claro, Altiz, Telewin, todos los sistemas de cables del país, NeoRed, y además hace ya 10 días estamos saliendo los canales de Estados Unidos, en este caso en el 1184 para la diáspora. Y 1103. 1103. También los dos. En Estados Unidos también. Bueno, así que muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares. Vamos a continuación a conversar con el ingeniero José Ogando. Él tiene la responsabilidad de la gerencia ambiental y la gestión social en la empresa minera Gold Quest o Quest, depende si es en español o en inglés, ¿verdad? Pero como es extranjera. Quest, Gold Quest. Así que, ingeniero, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Una vez más, un placer para nosotros tenerle aquí. Muchas gracias a ustedes, dos talentosos comunicadores de San Juan, ¿verdad? He tenido la oportunidad de conocerlo a través de este importante programa, el portal matutino. De manera que a través del portal vamos a saludar a la provincia, ¿por qué no al Valle? Y agradecerle al profesor, que tengo entendido, ¿verdad?, que es el decano de la comunicación en San Juan, porque nos permiten conversar a través de ustedes con los sanjuaneros, con el pueblo llano, con los amigos televidentes, y pienso que no, cibernauta, ¿no? También. Sí. Saludamos de igual manera la presencia del ingeniero Luis Santana Pereira, quien es el CEO de Gold Quest para esta zona, una persona que es muy cercana a nosotros porque es oriundo de Azua. También está aquí en el set acompañándonos, aunque no está visiblemente para nuestros televidentes. De igual manera les saludamos. José, cuéntenos qué tenemos sobre todo esto. Desde la última vez que usted estuvo por aquí, nos estuvo hablando sobre el hecho de que se estaba trabajando fuertemente lo que era la elaboración de un plan de desarrollo ecoturístico para la provincia, entre otras cosas. ¿Cuáles son las novedades e incidencias que se han generado luego de su última visita en torno a lo que es este proceso? Bien, la empresa Gold Quest y el proyecto Romero se mantiene trabajando permanentemente en San Juan, y digamos que en los últimos tiempos nuestros trabajos se ha enfocado en la parte social. Mucho se hablaba de la necesidad de una licencia social y nosotros somos conscientes de eso. Entonces nos hemos dedicado a fortalecer esa rama, porque en los más de 15 años que tenemos en San Juan, pues evidentemente hemos hecho mucho trabajo social, pero como empresa entendíamos que era suficiente con hacerlo. Pero la modernidad nos ha hecho entender que no solamente hay que hacer el trabajo, sino que hay que dárselo a conocer a la sociedad, al pueblo. El pueblo probablemente de San Juan desconoce que una de nuestras primeras acciones que muestran nuestro compromiso con el medio ambiente fue hace más de 10 años hacer una actividad de cambio de estufa y tanque de gas por fogón de leña en las comunidades del entorno del proyecto. Y eso para mí ha sido una acción sumamente importante porque es una muestra de nuestro compromiso ambiental, es una manera de comenzar a enseñar cómo proteger el bosque, porque una de las razones fundamentales por la cual se producen tantos incendios en la parte alta es por la necesidad que tenía la persona de usar leña. Ahora, esa no es la razón fundamental. Pensamos nosotros que ahora habrán otras razones que tienen que ser investigadas y que debe ser preocupación de los ambientalistas de San Juan, porque parecería que los ambientalistas de San Juan solamente lo son para oponerse al proyecto Romero. Pero aquí hay situaciones ambientales que son mucho más serias, que no tienen el enfoque responsable que tiene el proyecto, sin embargo no es de su preocupación. En esa misma línea, nosotros tenemos ya a mano listo lo que se llama el Plan de Desarrollo Ecoturístico para San Juan. San Juan tiene una ley que la convierte en una provincia ecoturística y hace más de 15 años. Esa ley crea un consejo para el desarrollo del ecoturismo, pero debido a situaciones, a intereses que nosotros desconocemos, pues ese consejo no se reúne. Pero también hay un clúster que ha hecho muchos esfuerzos
pero el propio clúster todavía no opera. Entonces, nosotros hemos acuñado una frase que utilizan nuestros viejos, que los viejos nuestros dicen que el que no sabe para dónde va ya llegó. Entonces, ¿cómo se puede hablar del desarrollo ecoturístico? ¿Cómo se puede hablar de que tenemos recursos ecoturísticos y que entonces vamos a atraer turistas si nosotros primeros no sabemos cuáles son esos recursos, dónde están ubicados? Segundo, más del 90% de esos recursos turísticos no tienen infraestructura que le permita a la gente llegar de manera segura, que tenga la manera de cómo responder a sus necesidades. Entonces, no hay manera de desarrollar el ecoturismo si no se tiene un plan que permita, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo bien interesante. El Pico Duarte territorialmente corresponde a San Juan y es uno de los atractivos ecoturísticos más visitados en el país por turistas nacionales e internacionales. Pero resulta que ninguno va por San Juan. Por tanto, San Juan no percibe esos beneficios. Pero nosotros que estamos preocupados y que entendemos que ese es un recurso que puede convertirse en un producto turístico, hicimos una visita y fuimos hasta el Pico Duarte. Pero evidentemente que para escalar hasta allá por San Juan, el esfuerzo es inmenso, a pesar de que es una de las rutas más cortas. Pero, ¿cómo se logra que se pueda ir al Pico Duarte por San Juan, como se va, por ejemplo, por el Cibao? Bueno, es que cuando se va por el Cibao tiene senderos apropiados que se puede caminar de manera segura, tiene área de descanso para que usted pueda ingerir agua, hidratante, alimentos, tiene áreas para usted en lo que descansa poder disfrutar de ese paisaje. Pero eso no ocurre por el lado de San Juan. Por el lado de San Juan no hay un sendero ni siquiera para los chivos. Entonces, para poder desarrollar el Pico Duarte y convertirlo en un producto turístico, entonces hay que generar una infraestructura necesaria, pero debemos decir que por demás ir por San Juan tiene un atractivo que no lo tiene ninguna de las otras áreas, porque cuando usted va por el Cibao, usted baja y se puede bañar en el río Yaque, pero resulta que usted puede ir por San Juan, y si nosotros desarrollamos la ruta para ir por San Juan, entonces tiene el atractivo de que usted puede cruzar la presa a través de un bote, y usted va a reducir 2 horas al camino. Entonces, un camino que para llegar a la primera área para escampar, se toma más o menos 10 horas, usted la puede reducir a 8 horas. Una pregunta, Bando, pero ustedes son empresa minera, ¿verdad? ¿Y ustedes, por qué ustedes se preocupan por el ecoturismo también? Muy importante, uno de nuestros compromisos social es el desarrollo sostenible. El que los pueblos puedan aprovechar sus recursos naturales de manera responsable, de manera sostenible, para que las generaciones futuras puedan también aprovecharse de ello. Cuando se habla de la minería, la visión de la minería es una visión 360. Yo voy a hacer un uso de un recurso natural, pero en la medida que yo hago uso de ese recurso natural, también yo desarrollo la sociedad para que de manera responsable también la sociedad pueda aprovechar ese recurso. Y ya entonces el desarrollo ecoturístico es parte del componente. Y podemos poner un ejemplo. El mayor crecimiento económico de San Juan lo va a ofrecer el desarrollo ecoturístico de la parte norte, que es la parte alta por donde está el proyecto. Pero usted invertiría en el asunto ecoturístico, ¿o le dan ideas solamente? No, evidentemente el plan ya nos dice a nosotros cuáles son los recursos que tiene San Juan. Por ejemplo, nosotros hablamos del Salto San Pedro. Pero el Salto San Pedro es una preciosidad, es una belleza, pero para ir al Salto San Pedro hay que arriesgarse porque no hay condiciones. Entonces el plan nos dice a nosotros, a ese salto hay que crearle la infraestructura, por ejemplo, hay que hacer un sendero que la gente pueda llegar hasta allá. Pero hay que dar las facilidades para que después de que la gente esté allá, los desechos sólidos que genera sean manejados, no sean tirados al río, los plásticos. Pero también si se produce una necesidad, que no lo hagan en el río, que no lo hagan en el monte. Pero también hay una señalización que le puede decir a las personas hacia dónde va. Pero también hay una educación, tanto a las comunidades como a los usuarios del recurso para que lo cuiden. Porque si el recurso se sobrecarga, también se hace daño ambientalmente. ¿Y qué es lo que dice Casandro? Dentro de todas esas cosas que son posibles realizar en la zona, ¿qué de eso dentro de lo que es el marco de su estrategia de responsabilidad social empresarial ustedes están dispuestos a hacer? Porque el plan dice muchas cosas conforme a lo que ustedes han estudiado y lo que han desarrollado. Ahora, ¿qué están dispuestos ustedes a hacer al respecto? Nosotros como empresa estamos dispuestos a acompañar a las autoridades, al sector empresarial, al sector privado y a las comunidades al desarrollo del plan.
Es un plan que se puede desarrollar a corto, mediano y largo plazo, que se puede ir por etapas. Por ejemplo, nosotros planteamos arrancar con un pilotaje de desarrollar dos de esos recursos turísticos, convertirlos en producto turístico. Y el tercer punto sería en el cercado, un pilotaje en el cercado. Entonces, lo que requiere de inversión, por ejemplo, hay lo que nosotros llamamos el primer corredor ecoturístico de San Juan, debería ser el City Tour o el corredor cultural, religioso, gastronómico, que es un corredor que organice para que los visitantes que vienen a San Juan, por ejemplo, que van a visitar la Agüita de Liborio, puedan no solamente ir a la Agüita de Liborio, sino que puedan pasar por el Corral de los Indios, que puedan ver los patrimonios culturales que tiene San Juan en la ciudad, que pueda saber a qué sitio puede ir a comer y qué tipo de comida se va a encontrar. Entonces eso tiene que obedecer a un plan donde haya una documentación que dé información, que reciba a esos turistas, que lo dirija a esos turistas. Hay una comunidad que tiene que empoderarse. Yo le puedo poner un ejemplo. Miren, en el balneario de Fula, es uno de los balnearios más visitados en el país, pero resulta que es un balneario que no tenía facilidades. Entonces, ¿qué hizo el Consejo Ecoturístico? ¿Qué hizo el clúster ecoturístico de Monseñor Noel? Que diseñó unos sanitarios que son ecoturísticos, que son ecoambientales. Y esos sanitarios se les entregó a la comunidad para que familia pueda administrar ellos, cobrar por el uso de ellos, y entonces ya esa familia tiene un sustento. Entonces, de esa manera se integra a la sociedad, aprende a cuidarlo y se desarrolla. Ahogando. De manera que por eso nosotros hablamos del plan. Tú decías hace un momento, hablaba del clúster ecoturístico. ¿Ustedes han entrado en comunicación con ellos? ¿Qué han hablado? Nosotros hemos hablado, nos hemos reunido con el clúster y seguimos reuniéndonos. Con el clúster hemos intentado para que ellos nos acompañen y nosotros acompañarlos en este plan. ¿Y qué opinan ellos de la como lo que ocurre en San Juan, muchas veces existe el temor de que me liguen a la minería, sí, y eso hace que la gente cierta aprehensión y que se abstenga. Sin embargo, nuestro compromiso es de convencerlos a ellos de que es importante, porque para ellos como clúster es una de las herramientas más importantes. Y la verdad es que en San Juan, por mucho que se hable de ecoturismo, no hay un plan, no se ha estudiado. Las ideas que tienen son ideas vagas, son ideas sueltas. Pero además, el elemento número uno para poder desarrollar el ecoturismo en San Juan parte de la integración del Consejo de Desarrollo, porque el Consejo de Desarrollo Ecoturístico es el que traza la norma, es el que hace que el plan funcione. El clúster es un sector privado. Correcto. Son las áreas, los que invierten en restaurantes, los que invierten en negocios que son vinculados al turismo, que se benefician de ello, pero no tienen la facultad. Pero aquí ese clúster, no es que no se reúnen, lo del Consejo, es que nunca se han reunido. Hace 18 años de esa ley nunca se ha implementado. Nosotros pensamos que probablemente eso no ha ocurrido porque no se ha entendido la importancia. Para nosotros, el desarrollo del proyecto Romero, el desarrollo del ecoturismo, el manejo adecuado del agua y una agricultura tecnificada es lo que va a garantizar el crecimiento económico y las oportunidades que tanto requiere San Juan. Si no se integra un plan con esos 4 componentes, difícilmente San Juan pueda salir del nivel de pobreza. No es verdad que con agricultura, y menos con una agricultura como se está manejando acá, se puede salir de la pobreza. Nosotros podemos asegurar que más del 95% de los hijos de los agricultores acá no están trabajando en agricultura y no viven en San Juan, porque la agricultura ha dejado de ser eficiente. La agricultura de San Juan desperdicia el 75% del agua. No es que en San Juan no hay agua suficiente para la agricultura, es que de la manera como se utiliza el agua, de una manera donde se desaprovecha el 75%, entonces nunca va a haber agua. Una pregunta, José. Algo que yo me he preguntado y le he preguntado a algunas personas que me han abordado respecto del tema de la mina, considerando esta aversión, esta oposición, que estas manifestaciones que se han generado en torno a lo que es el proyecto en sí, considerado como que hay una causa, que no hay una sola causa en torno a la cual la población sanjuanera se haya organizado como para oponerse al desarrollo de este proyecto. Pero, ¿cuál es la estrategia que ustedes han utilizado para hacerle entender a la gente que no es como se dice, para sacarlo de esa mala interpretación? Porque tengo entendido, no recuerdo si fue en vivo, si fue aquí que le pregunté a alguien el otro día, ¿cómo fue que se dio a conocer? Me dijeron, se hizo una reunión en donde se dieron números, hay números que no se
números como que no nos cuadraron, con números como que no nos cuadraron. Y cuando estoy hablando de números me refiero a los beneficios potenciales que estaría dejando el proyecto. Como que números que no resultaron atractivos, vamos a llamarlo de esa manera. ¿Qué es lo que ustedes han hecho para tratar de vincular, más allá del trabajo que han estado haciendo a nivel comunitario, que trasciende muchísimo, pero lamentablemente si no se comunica, no estoy haciendo nada, sobre todo en este tiempo que es tan tecnológico, pero ¿qué han hecho para poder llegar y vincularse de manera directa y dar la información correcta a la gente que necesita escuchar la información? Es una excelente pregunta, Marlene, y la respuesta a esa pregunta es amplia y voy a tratar de sintetizarla. La verdad es que nosotros pudiéramos decir que en San Juan hoy no hay una institución que esté más vinculada a la sociedad de San Juan que Gold Quest y el Proyecto Romero. Y lo decimos porque nosotros trabajamos, nosotros sabemos cuántas juntas de vecinos existen en San Juan, pero también esa estructura con la cual se organiza la Junta de Vecinos. Nosotros hemos hecho ese esfuerzo para visitar a las juntas de vecinos y reunirnos con ellas en pleno, tanto con su dirección no solo como los de en la pleno. zona norte, en general. En general, visitamos y eso es un trabajo permanente, pero también los hemos hecho con las iglesias evangélicas. Nosotros trabajamos con los pastores evangélicos, pero también los hemos hecho con las instituciones deportivas. Nosotros trabajamos con las instituciones deportivas, de frente, de cara a cara, explicándole el proyecto. Esa es la razón por la cual hoy nosotros nos atrevemos a asegurar que no es verdad, y lo decimos porque medimos que el proyecto hoy tiene un rechazo mayoritario. Nosotros podemos asegurar acá que más del 70% de los sanjuaneros está de acuerdo que se hagan los estudios. Y quiero reiterar bien esto, que se hagan los estudios. Porque en realidad, y no lo hemos pedido nunca, no hablamos nosotros de extracción de la mina si no se demuestra que es viable ambientalmente. Por tanto, ese argumento cada vez más flojo, cada vez más insostenible, cada vez más irracional, en contra de los estudios, no se puede sostener. No existe un país en el mundo, mucho menos un pueblo de República Dominicana, excepto San Juan, que se oponga a un estudio. Lo que hacen los pueblos, lo que hacen los países es, cada vez que hay un proyecto de desarrollo, lo primero que se pide es que se haga el estudio, porque el estudio es quien demuestra si el proyecto es viable. Y no es verdad que el argumento que utilizaba nuestro amigo, el profesor de historia, lo que ocurre es que evidentemente los profesores de historia son muy buenos narrando los hechos después de. El profesor decía que el artículo 15 de la Constitución prohíbe y que por tanto solamente autorizar la concesión es una violación a la Constitución, y eso es una falsedad. Es una forma de irrespetar a los pueblos cuando se les viene a hablar mentira. La autorización para que se haga el estudio no viola la Constitución y lo demuestra la sentencia evacuada por el Tribunal Constitucional ante un recurso elevado por ellos. Y ellos perdieron ese recurso porque el Constitucional manda hacer los estudios, porque el Constitucional está claro de que quien puede decidir a favor de la sociedad o del sector privado es el estudio de impacto ambiental, que debe ser evaluado por el Ministerio de Medio Ambiente. El estudio ambiental no se puede negar, y no se puede negar en base a los argumentos de que porque la Constitución habla en el artículo 15 ya no es necesario hacerlo. No, la Constitución lo que manda es que el artículo 15 se resguarda con una ley orgánica, que es la ley 6400, que es la que debe interpretar si el proyecto viola o no en términos ambientales. No es el amigo, el profesor, con unos argumentos traídos por los cabellos. No es el amigo, el profesor, hablando de que el proyecto está en la cabeza del río. Nosotros hemos demostrado con hechos, no con cuentos, que el nacimiento del río está 21 kilómetros aguas arriba donde está el proyecto. Pero además hemos dicho que la manera como se operaría el proyecto, por ser una mina subterránea, es a través de un túnel que pasa por debajo del río a 150 metros de profundidad. Por tanto, el río en ninguna manera se va a enterar de que hay una operación. Es una operación subterránea. La flora, la fauna, más que dañarse, se recupera, porque vamos a hacer las inversiones necesarias para poder proteger esa flora y esa fauna. Yo le puedo decir a ustedes que nuestro plan, el año pasado nosotros sembramos más o menos 70.000 árboles
allá arriba en la zona. Pero ya el primer incendio fue para quemar 23.000 de esos árboles que sembramos. Y nosotros no escuchamos a esos ambientalistas defender ni hablar de que allá se producen, que en San Juan se producen cerca de 400 incendios al año y que más del 90% de ellos son por manos criminales. Entonces, la cuenca media del río está deteriorada y la cuenca alta del río, donde nace el río, no está deteriorada porque está dentro de zona protegida. Por tanto, es mentirle al pueblo decirle que el proyecto está donde nace el río. Es mentirle al pueblo decirle que no es necesario hacer el estudio porque la Constitución lo prohíbe. Es mentirle al pueblo decirle que se viola cuando se da el derecho de concesión. Nosotros reiteramos, la única manera que tiene el Estado Dominicano, la sociedad de San Juan, el pueblo de San Juan, para rechazar o aprobar el proyecto es a través de un estudio de impacto ambiental y social, que por demás no entendemos cómo un profesor universitario, cómo profesores se pueden oponer al estudio cuando se sabe que la única herramienta que puede definir esas preocupaciones es el estudio. Si la preocupación es legal, está el componente legal del estudio, que tiene que evaluar todos los aspectos legales. Si es social, está el elemento social que es parte del estudio. Si es calidad de agua, está el componente calidad de agua que tiene que ser estudiado de acuerdo con las normas nacionales y no con las normas nacionales, debo decirle San Juan. Nosotros utilizamos normas internacionales como la del Banco Mundial, por ejemplo, que es 5 veces más rigurosa que las normas dominicanas. Nosotros no nos satisfacemos con cumplir con las normas dominicanas. Pero si te vamos a hablar de calidad de aire, tenemos que cumplir con las normas de calidad de aire. EPA, no utilizamos la dominicana porque es muy fácil cumplir con ella. Entonces, nosotros sabemos, cuando le hablamos a San Juan de la necesidad de hacer el estudio, sabemos lo que eso significa, cómo se hace. Y no es verdad que nosotros somos los que vamos a decidir por el estudio. El estudio lo hacen empresas. El estudio lo hacen empresas que tienen prestigio, que no lo van a poner en juego. No es verdad que la UAS, si se llama hacer un estudio, va a poner en juego su prestigio, no importa lo que le pague. Y así como hablamos de la UAS, podemos hablar de esas empresas internacionales que manejan más en su caja chica que lo que cuesta el estudio. Mira, Ogando, bueno, este tema se ha debatido durante años aquí en San Juan, ¿verdad? Porque la Gold Quest tiene aquí, ¿cuánto tiempo? Tiene como 10 años. 20 años. 20 años. 20 años. Que se Más puede vieja que yo, decir, más vieja que más yo. vieja que tú. Y casi que. Casi. Se puede decir que el juego está trancado. Se puede decir que está trancado el juego. Nosotros entendemos que no. Nosotros entendemos que el proyecto está en su mejor momento. En su mejor momento porque ya nosotros retamos a los opositores al proyecto que hagan lo que hacían antes, que convoquen a la sociedad, que se atrevan a convocar a la sociedad. Ese sector está hoy totalmente debilitado. No hay liderazgo interno, no hay cohesión, no hay capacidad de convocar a la sociedad de San Juan a una marcha como lo hacían antes, porque ya la gente sabe que ahí están lo que le han hecho siempre el mismo cuento. Aquellos que se sirven de la sociedad y que después que se sirven de ella desaparecen y vuelven cuando le conviene, una parte, otros porque buscan beneficio de diferente manera, pero están tan debilitados que hasta reunirse se les es difícil. Pero jugando. Entonces hoy el proyecto, profesor, hoy el proyecto está en su mejor momento y nosotros entendemos que existe la visión del presidente de la necesidad del estudio y que además el Estado Dominicano ha entendido que la única manera que puede rechazar el proyecto es a través de un estudio de impacto ambiental que muestre que no es viable. Pero, ¿a qué usted atribuye, para ponerle tu mejor perspectiva, esa oposición radical a esa explotación minera? La primera razón fue que nosotros como empresa permitimos que esos argumentos falsos, como por ejemplo que se iba a usar cianuro, ya no se usa cianuro. El primer elemento que utilizaba el profesor y que utilizaba el senador para meterle terror a los sanjuaneros era que el cianuro es una sustancia tóxica y que ese cianuro iba a envenenar las aguas y que iba a contaminar, iba a acabar con el río San Juan hasta llegar a Barahona. Entonces, eso ya hemos demostrado que es una falsedad. Por tanto, nosotros como empresa permitimos que eso camine. ¿Qué es lo que han demostrado que es una falsedad? ¿Que el cianuro tiene ese impacto sobre las aguas o que no se va a usar cianuro? Lo que hemos demostrado es que el proyecto no va a usar cianuro. Okay. Y como no va a usar cianuro, entonces no puede aparecer cianuros en las aguas. Okay. Hemos demostrado que el proyecto no va a usar ningún reactivo químico. Okay. Porque
somos conocedores del área donde está el proyecto, y como somos conocedores del área donde está el proyecto, no hemos planteado un proceso de extracción y refinación. No, nosotros hemos planteado un proyecto de extraer y concentrar. No vamos a refinar, y como no vamos a refinar, no vamos a separar el oro, el cobre, la plata y el zinc, sino que lo vamos a concentrar. Entonces por eso no necesitamos usar cianuro. Y nuestro proyecto, que está depositado a través de Bolsa de Valores, nosotros somos una empresa que cotizamos en la Bolsa de Valores. Y ustedes saben que la empresa que cotiza en la Bolsa de Valores, su precio, su valor, depende de su compromiso social, correcto, de la verdad con la cual le tiene que hablar a sus accionistas, porque el que compra acción de Gold Quest no conoce a Gold Quest. Lo que está seguro es que lo que se ha presentado como proyecto es lo que se va a hacer. Y eso no se puede cambiar. La gente cree que es que yo voy a decir una cosa hoy, voy a hacer otra mañana. En el sector privado, en la minería, eso no es posible. Inclusive ya ni siquiera en el propio Estado. El propio Estado ya se ha ido normando de manera tal que cuando dice las cosas tiene que cumplir con ellas. Entonces en el sector privado eso es así. Vuelvo y retomo mi pregunta anterior. Esta conversación que estamos sosteniendo aquí, este espacio de diálogo que se ha generado, ustedes bien la han tenido con organizaciones comunitarias de base, digamos que a nivel de la periferia, tal vez, pero todas las movilizaciones, como ustedes pueden ver, se han realizado desde el casco urbano y desde aquellos que se han levantado un liderazgo en contra del proceso de la explotación, de la licencia para el estudio, para la concesión de ese permiso para el estudio. Este espacio de diálogo se ha generado entre los empresarios, el liderazgo de las asociaciones de agropecuarios, por ejemplo, en sentido general, esa población aquí, a nivel del casco urbano, esas academias, este espacio así, esta conversación con este tipo de argumentos, ¿se ha llevado a cabo? Porque sí, creo que pudieran dar por ahí el asunto. Sí, se ha llevado a cabo, sin embargo, no con la amplitud que nosotros quisiéramos. Porque ¿qué ocurre? Es que como los argumentos son falsos, se evita el tener que debatir, se evita el que podamos ir, por ejemplo, a la alta casa de estudio como la UAS. Nosotros fuimos a la UAS a un encuentro, y al final la oposición al proyecto utilizó esos discursos de esos terros ambientalistas que amenazan con por qué tú estás aquí en la universidad, porque no tienen cómo explicar. Cuando nosotros presentamos el proyecto, la verdad es que la gente se pregunta, oye, pero no es lo que se dice. Entonces, como no se puede debatir, como ocurrió por ejemplo en la Universidad Autónoma, que a nosotros nos gustaría, y estamos haciendo esfuerzos por ir a la universidad, porque la universidad es una casa donde debe debatirse, donde debe de conocerse este tipo de proyectos, que son resultados de la investigación, porque es una casa de estudio. Entonces nosotros siempre estamos en la disposición. Ahora, utilizan el control político para no dejarnos entrar, porque al no tener los argumentos, entonces utilizan la presión política. Pero nosotros hemos conversado, hemos ido a la Universidad Autónoma, se hizo el primer debate, no se ha podido hacer otro más porque se vio que no se puede. Fuimos al cercado, hicimos un debate, al final se tiene que asumir el discurso del terrorismo ambiental porque no se tienen las ideas, no se tienen los conceptos, no se lleva una presentación, se lleva una historia narrada de hace mucho. Fuimos al CODIA, ocurrió lo mismo. Fuimos a los Sabios de la Z, ocurrió lo mismo. Entonces, vamos, por ejemplo, nosotros fuimos a una institución muy prestigiosa acá en San Juan, que es la Cámara de Comercio, presentamos el proyecto. Nosotros entendemos que en alguna manera, de manera amplia, debemos volver a hablar del proyecto, pero la verdad es que había un sector que le teme al terror ambiental, a que lo acusen de que se vendió, porque se entiende de que como no tenemos los argumentos, lo que tenemos que hacer es meter terror para que no se dé la oportunidad de escuchar. Sin embargo, nosotros volvemos y reiteramos. De manera colateral, hemos hablado con todos esos sectores, nos hemos sentado con los empresarios en la medida que hemos podido, con los comerciantes en la medida que hemos podido, con los deportistas, en todos los sentidos, con la Junta de Vecinos, con las iglesias, medios de comunicación, con las iglesias, con los medios de comunicación la hemos socializado. Por ejemplo, está el caso de Casandro, por ejemplo, que nosotros fuimos capaces de invitarlo y presentarle el proyecto. Le hemos dicho, el que usted venga y escuche el proyecto no lo compromete, escúchelo para que usted tenga dos versiones. Ahora, se ha dado cuenta de cuando se escucha la otra versión, evidentemente que la oposición deja ya de ser un camino, porque es una oposición que hace un cuento, no tiene una presentación, no puede demostrar. La oposición ha sido capaz de demostrar
que el diseño del proyecto considera bombas que van a estar en el río. De por Dios, ¿de dónde son esos inventos? O sea, son capaces de inventarse todo tipo de argumentos para oponerse al proyecto. La verdad es, y San Juan debe saberlo, que San Juan hace 20 años estaba entre las 10 provincias más prósperas del país. 20 años después es la quinta provincia de mayor pobreza. San Juan necesita reorientar su sector productivo, su economía, para poder darle oportunidad a los jóvenes. Porque esos jóvenes que están estudiando no tienen oportunidad en San Juan y tienen entonces que emigrar. Y esos jóvenes, con esos cuentos, no se les va a convencer. Esos jóvenes quieren ver que se estudie. Esos jóvenes quieren ver oportunidad para trabajar. Esos jóvenes quieren ver un sector ecoturístico que comience a desarrollarse. Pero para eso tienen que haber instituciones fuertes. Tienen que haber instituciones que pongan del lado sus intereses personales y se pongan del lado de San Juan. Nosotros como empresa lo que ofrecemos es trabajar conjunto. Nosotros como empresa lo que pedimos es que se haga el estudio. Y si el estudio demuestra que el proyecto no es viable ambientalmente, nosotros retiramos el proyecto. Ahora, tiene que ser en base al estudio, no puede ser en base a el cuento, al invento. ¿Y qué es lo próximo ya, José? De aquí en adelante, ¿qué sigue? Bien, lo que sigue, nosotros vamos a seguir trabajando. Por ejemplo, para el día 10 estamos invitando a la Sociedad de San Juan, al Palacio de Bellas Artes, para presentar el plan, para que San Juan pueda ver en qué consiste el plan, para que San Juan vea que es un borrador, es un documento preparado por uno de los técnicos internacionales de mayor experiencia en el desarrollo ecoturístico. Eso iba a preguntar, que cómo había sido el proceso de elaboración a esa actividad. Ya la invitación va a comenzar a circular en esta semana, 10 de abril, a las 7 de la noche. Vamos a invitar a todas las autoridades, a todos los líderes, a los periodistas, a todo el sector vivo de San Juan. El que quiera participar va a tener la oportunidad de ir, discutir, recibir un documento que es un plan que nosotros presentamos como punto de partida. No está escrito sobre piedra, puede ser mejorado, puede ser transformado, pero será el primer documento, la primera herramienta que tiene San Juan. Y así como ese, hablamos de trabajar de mano con las autoridades, con el plan de desarrollo de San Juan. No con el plan San Juan, con el plan de desarrollo, que es lo que le ha permitido a Santiago ser hoy la ciudad que es. Lo que le ha permitido a La Vega comenzar a transitar por el camino de desarrollo. Y los pueblos que hoy son ejemplos de desarrollo, tienen planes de desarrollo. Su sociedad pone de lado sus intereses particulares para poner en primer orden los intereses del pueblo. Por eso San Juan es San Juan, pero también por eso Santiago es Santiago. Santiago es Santiago por ese nivel de desarrollo, porque ponen primero los intereses de Santiago. Y San Juan tiene el nivel de pobreza que tiene hoy porque primero ponen los intereses personales, políticos, económicos. Bueno. Nada, José, creo que hemos llegado a la parte final de esta entrevista. Creo que ha sido muy buena. A menos que tenga algo que decir. ¿Algún mensaje especial que quiera darle a la comunidad de San Juan, a la provincia de San Juan? El mensaje nuestro es bien sencillo. Decirle a San Juan, al pueblo llano, que nosotros permanentemente estamos en San Juan, conocemos cuáles son sus necesidades, conocemos cuáles son sus oportunidades, pero no las conocemos porque nos gusta o porque no nos gusta, nos conocemos porque hacemos estudios. Nosotros en este momento estamos haciendo un estudio socioeconómico de San Juan, Yo quiero verlo donde hemos contratado expertos para que hagan el estudio socioeconómico y nos digan cómo el proyecto va a beneficiar a San Juan, cuáles son los indicadores que están más deteriorados en San Juan, qué hay que hacer para cambiar eso del punto de vista económico, del punto de vista social. Traemos el plan de desarrollo ecoturístico que contratamos un experto para que venga y nos diga cómo debe hacerse, está ahí para la sociedad. Estamos trabajando con los pescadores de Sabaneta, organizándolo en una cooperativa, para que no ocurra como hizo el gobierno con una muy buena acción, le entregó las jaulas y los alevines, pero no le entregó los alimentos, y los alimentos tienen el 50% del costo del proyecto, entonces ellos terminaron quebrados. Nosotros estamos diseñando un proyecto que primero arranca con una cooperativa para darle garantía de sostenibilidad. Esa cooperativa está aglutinando a todos los pescadores. Nosotros vamos a desarrollar un proyecto de producción de tilapia en la presa de Sabaneta, con un técnico, con un biólogo especialista, que lo va a acompañar hasta producir, para enseñarlo a producir pescado, a producir tilapia en la presa, que hoy esas jaulas se están deteriorando. Si nosotros no creyéramos en la bondad del proyecto y en la manera como nosotros garantizamos la calidad del agua, no quisiéramos desarrollar una industria pesquera en la presa, que no se está haciendo hoy y no hay minería. Entonces,
Eso nosotros queremos hacer con San Juan, acompañarlo en ese proceso de desarrollo, en esa inversión social, en esa creación de liderazgo, para que entre todos podamos volver otra vez al ritmo de crecimiento, de generación de empleo y de creación de riqueza. Eso es Romero. Romero es una empresa, Gold Quest es una empresa que vino a San Juan y vino para quedarse. Lamentablemente, para que no crean en eso, vino para quedarse. Bueno, pues muchas gracias, José. Para nosotros es un placer haber sostenido esta conversación amena y edificante respecto de lo que es este proyecto. Nada, esperar el día 10 del próximo mes de abril. Me imagino que, como usted acaba de decir, esas convocatorias comenzarán a ser trabajadas en esta semana. Es importante que la población se permita, se conceda la oportunidad de escuchar, sencillamente porque, como bien se dice, claro, escuchar no te compromete. Entonces, que tomar decisiones desde la ignorancia, cuando digo desde la ignorancia, no de manera despectiva, como habitualmente se pudiera decir, sino del no conocer aquello que tú estás tratando de defender, es un poco cuesta arriba. Entonces, nada, muchas gracias, José, un placer una vez más tenerle aquí, igual al ingeniero Santana Pereira, y nada, vamos a una pausa y regresamos.